¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos. Muchas gracias por visitar este canal. Yo soy Gus Walker y sean bienvenidos, ¿ok? Bueno, recientemente hemos subido 3 videos, ¿ok? Este es el segundo de ellos y los 3 son prácticamente como revancha. Revancha de los productos. ¿Por qué digo revancha? Bueno, porque este, al igual que otros dos que van a ver ustedes publicados en la misma fecha, son productos que ya había presentado aquí en el canal, pero lamentablemente ya llegando a su destino, pues no salieron las cosas bien, fallaron. Entonces son situaciones que a veces se presentan, ¿ok? Y concretamente lo que es este modelo, estuvo un detalle que, bueno, yo pensé que no iba a causar problema, pero en cierta parte del equipo estaba el plástico derretido, entonces como que ya tenía problemas, tal vez de la fuente de alimentación, algún componente electrónico interno, qué sé yo. Entonces como que ya le faltaba, en pocas palabras, poquito para tronar, y ese fue el error de mi parte, ¿ok? En este caso, este equipo que estamos viendo en este momento está perfecto, no tiene indicios, señales de que el plástico esté derretido por sobrecalentamiento, nada. Lo mejor de todo es de que viene con sus dos bocinas que estamos observando, y también viene con un juego de antenas de tipo cable. Ya está conectado en este momento a la parte posterior. Y pues bueno, amigos y amigas, se trata nada más ni nada menos que un micro componente Hi-Fi de Sony. ¿Ok? Este sistema está muy suave porque tiene un sistema reproductor de discos compacto, el cual va a aceptar discos normales, originales, copias, regrabables, y por supuesto este sí es compatible con el formato MP3. Ok, entonces está muy suave. Para quienes deseen saber más sobre este equipo, les voy a compartir el video del primer ejemplar en la descripción. No vamos a ahondar tanto en lo que es, qué trae o cuáles son sus funciones, sino el que lo quiera averiguar más a fondo, le voy a compartir el video, el primero. Ahí es donde explico bien qué onda con cada botón, con cada cosa. En este video vamos a ir directamente a prueba y vamos a mencionar unas cosas solamente a grandes rasgos, ¿ok? Bueno, entonces hemos dicho que es un sistema microcomponente de la marca Sony. El modelo correcto es CMT-LX 20, letra I latina al final, ¿ok? Ese es el modelo. Bueno, en la parte posterior viene otra nomenclatura, que es ya cuando se considera que pues trae todas sus bocinas. En este caso, sus bocinas son las originales. Tienen detalles estéticos, sobre todo esta que está aquí, miren. Aquí tiene un poquito, tiene un raspón, la malla se peló un poquito, acá abajo también. Acá abajo una muy cualquier cosa. Y la otra bocina está, por lo visto está bien, no tiene tanto detalle como la otra. Esta sí está bien, ¿ok? Pero ambas suenan de manera correcta, ¿ok? Entonces, sistema microcomponente Sony, ¿ok? ¿Qué es exactamente lo que vamos a poder hacer con este equipo? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es el fin? Bueno, en este video vamos a poder mostrar qué calidad ofrece y qué podemos hacer con él, qué no, etcétera, ¿ok? Entonces, lo estético, acabamos de decir que está físicamente entero, no tiene daños por sobrecalentamiento. Los únicos detallitos es como la bocina que les acabo de mencionar. Y lo que vamos a poder hacer con él precisamente es escuchar discos compacto, originales, grabados, regrabables, MP3. Vamos a poder escuchar música desde un dispositivo externo. Puede ser un teléfono, una tableta, puede ser un reproductor de discos compacto externo, un tocadiscos, una deck de cassette, etcétera, muchas cosas. ¿Ok? Y también vamos a poder sacar la señal de este equipo hacia un sistema amplificado, bocinas externas,
si es que la potencia no te satisface, pero créanme que estas bocinas realmente suenan muy bien y sobre todo en términos generales la calidad del sonido de este equipo microcomponente es muy claro, muy nítido, ¿ok? Eso es lo que me gusta más de este equipo, que desde el primer video que grabé, la calidad del sonido es muy clara, es muy limpio y viene adicionado no solamente con lo que es el sistema de la, bueno, la función de Megabass, que por cierto no recuerdo exactamente si trae el Megabass. Ok, ya recordé. Trae un sistema de ecualizador. Aquí abajito hay un botón, bueno, hay cuatro botones muy pequeñitos, estos que son de reproducción, de cambio de funciones. Entonces, viene adicionado con un sistema de ecualizador prefijado, tiene estilo de audio rock, es audio rock pop, vocal y no recuerdo cuál otro más, pero es un sistema de esos que le puedes cambiar tú qué estilo de audio es el que quieres experimentar, ¿ok? Entonces, ese es uno, por un lado. Y por el otro, trae un sistema que es precisamente en este botón que está por acá, con las siglas DSGX. Otra vez, DSGX. Ese sistema es un, bueno, no voy a inventar exactamente, pero es tipo de sonido más dinámico y que lo hace más, lo enaltece, lo hace más brillante el sonido, ¿ok? Entonces, más adelante vamos a observar y escuchar esa cuestión, ¿ok? Entonces, bueno, sigamos. Cuenta con banda de radio AM/FM, tiene sus controles para navegar entre las carpetas del disco, si es que tiene el MP3. Puedes tener carpetas de música divididas ahí por género, por artistas, álbumes, etcétera, ¿ok? Entonces puedes navegar entre ellos. También otra de las cosas que nos vamos a poder hacer en este equipo es escuchar la música, si es que tienen, bueno, ya en estos tiempos no es como a inicios del 2000 cuando el iPod clásico estaba de moda. Aquella iPod que llegabas, mira, vamos a poner el ejemplo. Llegabas al iPod y lo encajabas y listo, ok. Entonces es más o menos. Llegabas, encajabas el iPod y ya estabas escuchando tu música. Entonces, en este equipo es lo que vamos a poder hacer: instalar o insertar tu iPod y escuchar la música. ¿Ok? Aquí en la parte de inferior vamos a tener los controles de volumen, ¿ok? Que están funcionales, todo muy bien. Y bueno, estos son los botones de adelantar, retrasar tracks, de reproducción, etcétera. Y aquí en la parte superior hay un botón que es para expulsar el disco compacto. El disco compacto se va a insertar, vamos a poner el ejemplo. Vamos a poner el ejemplo, mira. Este es un disco compacto. Entonces la parte de la carátula va hacia enfrente, va mirando hacia enfrente, y la parte de la superficie del disco, la que contiene la información, va a ir hacia atrás. Entonces debe de insertarse así, ok, no de esta forma. Esta es la forma incorrecta. Debe de instalarse así, ok, con la carátula viendo hacia enfrente, ok. Entonces, retomando así brevemente, vamos a poder entonces escuchar música MP3 contenida en disco compacto. Vamos a también poder escuchar música desde dispositivos externos vía audio in, música desde nuestra iPod si es que la tienen, y también puedes escuchar la radio normalmente, ¿ok? Y por supuesto sacar la señal hacia un equipo amplificado, que como les digo, la verdad no hace falta porque es un sonido y unas bocinas muy brillantes, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar con encender el equipo. Aquí está su botón de encendido apagado, ahorita está en standby. Un solo toque y ahí está encendido. Ok, ahorita
estábamos escuchando lo que es la banda FM. De momento ya cambió, bueno, yo lo cambié a AM y es más que nada por cuestiones de copyright. Ahí vemos la pantalla, es fondo negro y los numerales son en color ámbar. Ahí lo pueden ver, perfectamente legibles. Ok, lo que les había dicho aquí, este es el control de navegación de las carpetas, adelantar pistas o sintonizar, controles de reproducción de funciones. Para navegar entre las funciones de este equipo, cuando dicen funciones se refiere a cambiar, si quieres escuchar el CD, audio in, la radio, el iPod, etcétera. ¿Okay? Entonces eso se refiere con cambio de funciones, avanzar, retroceder entre las funciones que acabo de mencionar. Vamos a ver acá abajo también. Miren, estos son los botones de los cuatro pequeños que se ven aquí. EQ es para cambiar el estilo de audio, rock, pop, en vivo, vocal, etcétera, ¿ok? Y este otro, el de la derecha, este es para darle más dinamismo al sonido, hacerlo más brillante, más, pues sí, más dinámico, ¿ok? Entonces, y aquí en la parte de abajo, aquí está el conector, el cual va a ser para insertar el iPod, ok. Y bueno, ok, bueno, entonces eh, las antenas ya están conectadas. A los costados tiene puertos de 3.5 milímetros. Este que está aquí es salida de audífonos. De este lado izquierdo audífonos, sacar la salida para escucharlo en un sistema todavía de mayor potencia. Y de este otro lado tiene otra, esta es una entrada audio in de 3.5 milímetros que en unos momentos más vamos a conectar una tableta. ¿Ok? Bueno, entonces otra vez regresamos a la FM. Ok. No lo vamos a dejar mucho rato por cuestiones de copyright, pero ahí está un ejemplo breve de que está sintonizado en un cuadrante de FM, ¿ok? Entonces, vamos a ir directamente a reproducir lo que es discos compacto. Para ello vamos a avanzar aquí donde dice función, audio in. Ahí está, audio in. Aquí, por ejemplo, audio in. Ya está habilitado el puerto, ya si yo quiero puedo conectar el cable y puedo reproducir la música desde un dispositivo externo, ¿ok? Pero vamos a ir a lo que es CD. Aquí por ejemplo ya se pintó lo que es la leyenda de iPod. Y por ejemplo si yo tuviera una iPod, que en este caso no tengo, solamente llegaría, encajo el iPod y le doy playback y ya con eso ya debe de reproducir la música. Ok, pero ahí está. Sí lo está habilitando el puerto de iPod. Ahora ya cambiamos a disco compacto. Dice que no hay discos, correcto. Vamos a cambiar. Aquí tenemos nuestro disco compacto en formato MP3. Música de YouTube. Ok, entonces vamos a colocarlo. Un empujoncito. Y ahí está. Ok. Vamos a esperar a que lo reconozca. Ah, mira, ahí está. Qué suave. No recordaba que lee el título de la etiqueta, cómo se llama el disco. Así lo había bautizado, YouTube Music. Contiene un solo folder y ese folder pues tiene varias canciones. No recuerdo exactamente cuántas. La raíz, ok. Bueno, vamos a cambiar el modo de reproducción. Aquí abajo este Play Mode. Ahí está, 108 tracks, 108 pistas. Ok, ahí nos lo está diciendo. Y también aquí nos lo identifica como MP3. Ok, el sistema para hacer el sonido más dinámico ahí está activado también. Ahorita lo voy a quitar. Ahí está. Y ahí está aplicado otra vez. Ok. Bueno, entonces de estas 108 pistas vamos a dejarlo configurado para que toque al azar.
Ahí está el modo Shuffle. Mira, ahí está Shuffle. Vamos a ver los modos que tiene. Aleatorio de carpetas, programado, normal, por carpeta, aleatorio. Vamos a dejarlo en aleatorio, ahí está. Ok. Entonces, ya está aplicado el modo aleatorio. Su máximo nivel de volumen de este equipo son 30 puntos. Créanme que a los 15 puntos ya se está escuchando fuertecito, ok. Entonces vamos a darle playback. Chequen qué curioso se mueven los dígitos. Eso es algo muy propio de él. Ahí está, ya está tocando. Te dice el nombre de la canción. Vamos a escuchar. Perfecto. Ok. Cada vez que escoge una canción al azar, los dígitos se vuelven loquitos, comienzan a moverse, pues, ahora sí que rapidísimo. Ahí está, mira. Ok. Por ejemplo, aquí hemos desactivado lo que es el sonido DSGX, que es el, digámoslo, el sonido dinámico. Ok, para no decir las siglas, vamos a decir que el sonido dinámico ha sido apagado y se escucha menos brillante, ok. Con el sonido dinámico activo se alcanza a apreciar que la música es más brillante en ciertas ocasiones y dependiendo el tipo de música, los instrumentos que se utilizan, llega un cierto momento que se escuchan a veces muy pero muy real, muy natural, ¿ok? Como hace unos momentos estaba escuchando como que la clave, esos como palitos que le pegan, así, entonces estaba como escuchando muy real, ¿ok? Pero depende de la música, los instrumentos, etcétera, lo hace escucharse como si realmente estuviera sucediendo en persona, ¿ok? Vamos a seguir escuchando.
Ahí, por ejemplo, esa cuerda de la guitarra al final sí se escuchó muy, muy, pero muy clara. Otro al azar. Ok, hacemos una segunda pausa. Ese es el instrumento que yo me estaba refiriendo hace unos instantes. Esa clave, así como palitos, ese es el sonido que yo me refiero, entre otros que se escuchan muy naturales, muy real. Ok, entonces es muy dinámico, muy claro el sonido que tiene. Y vaya, este equipo, además de que el sonido es claro, el bajo sí es muy perceptible también, cosa que pues no todos los equipos lo tienen, esas dos cuestiones. O se escucha muy agudo o se escucha con buen bajo y pierde de repente parte de la frecuencia aguda. Ok, entonces vamos a seguir. Otra más. Ok, vamos a bajar el volumen. Nivel 2, ok. Voy a conectar mi cable de 3.5 milímetros a la salida de audífonos. Un poquito para atrás. Vamos a sacar esa señal de audio y lanzarla al amplificador. Ok, entonces estamos usando un amplificador acústico Ibanez de 10 watts de potencia. Digo, es algo básico, pero realmente pues sí le sube más. Ok, vamos a seguir. Subimos poco a poco.
Ok, hacemos una pausa otra vez. Ahí estuvimos escuchando lo que es el sonido, pero del amplificador, es decir, las bocinas se callan, se cortan y todo el sonido lo estamos escuchando en el amplificador solamente. ¿Ok? Aún así, para mí en lo personal no hace falta el amplificador porque estas bocinas tienen mucho más brillo y el bajo también se escucha bastante bien para considerando el tipo de bocina que es. Miren, no es una bocina que tenga mucho cajón, es un diseño pues que a simple vista no se ve muy prometedor, pero ya en la práctica sí resulta bastante agradable el sonido. Incluso estoy pensando hasta si veo un equipo así nuevamente me lo voy a quedar porque la verdad sí está muy suave el sonido. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver qué otra canción nos lanza. Ahí está. Ok, estamos escuchando el sonido todavía desde el amplificador. Vamos a apagar el amplificador. Ok, ahí está apagado. Voy a desconectar para volver a escuchar el sonido de los altavoces originales. Ok, y bueno, ahorita esta última parte que escuchamos, el amplificador da la sensación como que el bajista está aquí en el espacio, en la habitación, está tocando. Más o menos esa es la impresión que da. Sigamos. Ok, vamos a detener la reproducción del disco y lo vamos a expulsar. Perfecto. Ahí está. Todo excelente, la verdad. Me ha encantado mucho, pero mucho cómo reproduce los discos este equipo. En general, el audio, todo tipo de audio lo reproduce súper bien. Ahora vamos a pasar a la prueba de lo que es la reproducción de un dispositivo externo. Voy a pasar aquí mi cable. Ok, este es de este lado. Audio in. Este es el cable que está conectado a mi tableta. Ok, ahí está conectado el de 3.5 milímetros. Esta es la tableta, ahí está el otro extremo. Y vamos a reproducir este video. Hay un video aquí ya listo. Entonces, aquí en los botones que dice función, aquí voy a navegar y voy a ir a donde dice a ver, audio in. Ok, ahí está, mira. Ok, es que hace rato había pasado por FM. Ahí está FM. Ok, ya está. Incluso la radio se escucha muy suave también. Lo que le pongas a reproducir se escucha muy bonito en este equipo. Ok, bueno, entonces
Vamos a reproducir este video. Ok, ahí está. El volumen está al máximo. Ok, el volumen está al máximo en tu dispositivo. Ahí está el máximo. Ok, bueno. Reproducimos. Ok, desde el inicio. Ahí está. Ok, hasta aquí lo vamos a dejar. Realmente se escucha muy brillante lo que es el sonido cuando también conectamos un dispositivo externo, en este caso la tableta. Se escucha muy pero muy suave el sonido. Me gusta mucho esa parte cuando se escucha que como una atmósfera que va subiendo, así como un sonido de viento, ¿no? Algo así como que, así como que va, no sé, pasando un avión, no sé, y se escucha que va subiendo así de repente. Está muy suave eso. Entonces, eh, pues bueno, realmente este equipo está con un sonido bastante, pero bastante agradable. Y pues lee los discos MP3 sin ningún problema. Está muy suave en ese aspecto. Recuerden, lee discos originales grabados y por supuesto el MP3. Ya vimos cómo hace el acceso aleatorio de manera muy curiosa. En otros equipos tiene otro tipo de animación, pero en este modelo particularmente hace ese cambio bien rápido entre los dígitos. Es como que se volvieran locos y de repente aparece la canción. Va y viene hacia los extremos de las pistas lejanas, las del medio, las del inicio, etcétera. Hace un recorrido bastante efectivo, muy bien, muy variado, muy bien repartido, ¿ok? Entonces,
Y las bocinas, como les digo, ok, las bocinas tienen una impedancia, no lo había mencionado, es una impedancia de 4 ohms. Eso es lo que manejan estas bocinas. Entonces, como ya les mencioné, si ustedes quieren escucharlo en otro equipo con mayores prestaciones, si son de las personas que quieren mayor todavía calidad de sonido, pues pueden conectar, como ya lo vieron, su cable de auxiliar, salida de audífonos y lanzarlo a otra, ya sea amplificador, consola, cualquier otro equipo que sea de mejores prestaciones. Pero a mí en lo particular, la verdad, se me hace muy suave cómo se escuchan estas bocinas. Absolutamente nada despreciable lo que es sacar la señal hacia un amplificador. Y vaya que en este caso, como les digo, estuvimos usando este amplificador pequeño acústico de 10 watts. Digo, tengo otro amplificador acústico que es de 60 watts, entonces imagínense, ya con eso se va a escuchar como que alguien está tocando realmente aquí conmigo en la habitación. Se escucha muy, pero muy claro, muy nítido. Algunos sonidos se sienten muy reales, ¿ok? Dependiendo de la música, la grabación, etcétera. Pero en términos generales es un equipo bastante bueno en términos de audio. La verdad, me había tocado escucharlo sin sus bocinas originales, pero ya ahorita con las bocinas originales ya es otra experiencia. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí lo tienen, está funcionando de manera correcta. Vamos a apagarlo. Ok, ahí está, standby. Listo. Ok, entonces vamos a desconectarlo. Bueno, para no extender más el video, le vamos a compartir en la descripción. Vamos a compartir en la descripción el enlace directo a nuestra tienda en línea para quien esté interesado o interesada en comprar este u otros equipos. Ahí los pueden encontrar y con gusto pues se lo enviamos. De igual manera también vamos a compartir nuestro enlace a Instagram. Eh, Vamos a añadir un video también con música conocida, reproducida desde este equipo, ya sea en CD o en iPod o ambas. Ok, bueno, entonces, pues ahora sí, este equipo está funcionando súper bien. Ok, llegamos al final de este video, no sin antes agradecerles su atención y por supuesto, si les gustó el video, por favor no se olviden de apoyar con un like, compartan, comenten, suscríbanse y estén pendientes de nuevas actualizaciones. Muchas gracias a todas las personas que nos escriben. Saludos cordiales para Yadira Corona, ok, que nos había pedido saludos 2 veces, pues 2 veces le mandamos saludos, ok. Este es el segundo video que le saludamos. Muchas gracias, Yadira, por estar observando los videos. Saludos también a nuestro amigo Gabriel Vargas también, que tiene pues ya una colección interesante de equipos muy buenos, ok. Y por cierto, me había preguntado sobre este equipo, pero pues ahora sí que lamentablemente no salió bueno el primer ejemplar, pero este está, la verdad, buenísimo. Ok. Saludos a Cosme Pereda también, a toda la gente que nos escribe aquí en el canal. Muchísimas gracias por interactuar con nosotros, por compartirlo y por apoyar con likes. Ok. Yo soy Gus Walker y me dio mucho gusto haber presentado este video. Les deseo que tengan un excelente día. Saludos a todos y nos vemos. Gracias. Bye bye.